cómo, y bueno, estas son las opciones que se están barajando. Bien, Flori, para hablar de esto estamos en comunicación con Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía. ¿Cómo estás, Gabriel? Rosario y Florencia te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, de esto me parece que no hay dudas, ¿no? El gobierno va a cumplir con el pago de la deuda y lo que queda por saber es cómo va a ser para juntar esos dólares que no juntó durante este tiempo y que necesita para terminar de tener todo el monto, ¿no? Sí, pero digamos que es un tema, yo diría que efectivamente se va a pagar. ¿Cómo lo termina siendo? Es un tema ahora menor. Digamos, lo que no tiene todavía el gobierno es la opción de colocar bonos en el mercado. Entonces son operaciones, sabemos, así conversadas, estructuradas. No son típicas operaciones de mercado cuando uno tiene acceso a los mercados. Entonces después si es de una manera o es de otra, no tiene tanta importancia. Pero todos descontamos que se paga sin problemas, no hay ninguna cero chance, digamos, de que entre en default, ¿no? Sí, y sobre todo me parece que también el gobierno cierra un año desde la política acomodado con la votación del presupuesto y lo empieza también con un poco de aire con el pago de este vencimiento, sobre todo mirando lo que está mirando muy atento y que también habla y entró en negociación con los gobernadores para que puedan tomar deuda, es este número del riesgo país. Sí, que cuesta llegar a la zona de 500 y debería, digamos, para ser fluido debería estar en la zona de 300, 400. 500 es un primer eslabón que debería llegar, pero se nota la dificultad, y esa dificultad está atada también, entre otros factores, a que el gobierno le cuesta mucho acumular reservas en el Banco Central. Es una situación muy anómala, cuando las reservas del Banco Central son muy negativas. Entonces estamos en una situación normal y que podemos acumular reservas como si fuera una situación normal, de a poquito veremos. En este momento, digamos, nos salva completamente que tenemos la ayuda de Estados Unidos. Claro. Pero si no fuera por la ayuda de Estados Unidos, ese compromiso de que vamos a hacer lo necesario para ayudar al gobierno de Milei, es una situación angustiante en materia de reservas, y no convence la estrategia del gobierno, no es convincente. Es una estrategia frágil, que van a comprar dólares según la monetización. Pasó el mes de diciembre, que hubiera sido un mes propicio para acumular dólares en el Banco Central y no acumularon. Y bueno, o sea que es un poco como que ahí hay un punto de mucha debilidad, de mucha fragilidad macroeconómica, que es que el Banco Central está con reservas muy negativas, propias, y bueno, entonces y no hay una estrategia clara para superar eso, y eso incide en el rico país. Gabriel, el gobierno, sí. Buenos días, Florencia Gutiérrez te saluda, porque estás hablando todavía de la fragilidad, sobre todo del esquema cambiario y la falta de acumulación de reservas, pero el nuevo esquema arrancaría en enero, de acuerdo a lo que confirmó el gobierno, digo, el nuevo esquema de bandas atado a la inflación pasada y la posibilidad de acumulación de reservas. ¿Cómo evalúas esos anuncios? ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que es mejor de lo que había hasta ahora? Yo creo que es mejor de lo que había hasta ahora, pero sigue siendo frágil. Es decir, el gobierno había tenido una idea general de que no necesitaba comprar reservas. Se habían pavoneado de que le sobraban las reservas. Incluso ahí vimos el vicepresidente del Banco Central, Iván Guardia, diciendo que no sobran las reservas. Y entonces toda esa cosa cambió, digamos, contra la ayuda mexicana. El gobierno cambió la actitud política del negocio y logró un presupuesto en una actitud negociadora, y contra la ayuda norteamericana también el gobierno dice que el discurso a comprar reservas, cambió el discurso, cambió el plan, digamos así, y hay una banda un poco más alta, ayuda, en principio un poco más indexada, pero no es un cambio muy fuerte, es decir, y mientras no compren reservas, y bueno, las cosas siguen siendo frágiles, por más que haya un cambio en enero. O sea, ¿vos crees que se va a tener que volver a recalibrar? Quizás en marzo estemos hablando de un nuevo esquema de bandas o algo similar. No, todo eso, mira, la verdad es que para responder esa pregunta tendrían que hacer un reportaje ustedes que no lo van a lograr
con Scott Bessent. Se dirige allá todo. Bueno, pero da más explicaciones que este gobierno, Scott Bessent, ¿eh? Lo que pasa, sí, pero seguramente no te atendería. Claro, no. Entonces, porque la verdad que la política cambiaria, que en el fondo es una parte muy importante de la política económica, la define Scott Bessent, no la define Caputo ni la define Milei. Scott Bessent le dio visto bueno por ahora, bueno, dale, está bien. Mientras tanto, no está en el día a día y dice, bueno, hagan, está bien. Mientras tanto hagan y podemos vislumbrar que no va a haber cambios a corto plazo. Pero Scott Bessent en cualquier momento puede cambiar de opinión. Puede decir, mira, esto no me gusta. Y aparte ellos van a estar pensando de cara a las elecciones, en algún momento van a pensar hacia futuro, hacia las elecciones 2027, y puede haber una situación compleja donde el gobierno norteamericano tenga que vender muchos dólares en la época preelectoral. Entonces puede ser que ellos, al ver que el Banco Central no compra reservas y que el esquema no está funcionando, digan, bueno, miren muchachos, vamos a hacer un cambio. Pero eso es una evaluación que ellos hacen y que también tenemos que meternos en la política interna de Estados Unidos, claro, porque como el Partido Demócrata está en contra de la ayuda a la Argentina, como parte del Partido Republicano está en contra de la ayuda a la Argentina, como la Reserva Federal dice que los swaps lo tiene que dar la Reserva Federal y no el Tesoro. Bueno, como hay temas internos norteamericanos, tendríamos que estar atentos a eso, porque hasta ahora las elecciones a Trump le ha ido todas mal. Claro. Entonces podría ser que ese apoyo se debilite. Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque en un sentido el verdadero ministro por el poder de decisión que tiene es Scott Bessent. Caputo puede ser lo que quiera, Milei puede ser lo que quiera, pero mañana Scott Bessent dice, no, miren muchachos, hay que flotar, o la banda tiene que ir a 2000 o lo que fuera, y va a haber que hacerle caso, porque no hay ninguna chance para Argentina de no hacerle caso a Estados Unidos por la situación tan penosa de reserva del Banco Central. Claro, la locura a la que llegamos, que la economía de la Argentina depende de una decisión de Scott Bessent. Ya vimos, porque el propio Trump lo dijo, bueno, ganó las elecciones Milei porque nosotros lo ayudamos, y es cierto esto, ¿no? La ayuda que llegó en plena campaña electoral, pero este gobierno sigue dependiendo. Vimos hace poco el ministro de Economía diciendo, no queremos liberarnos de la dependencia de Wall Street. Bueno, de Estados Unidos dependemos. Absolutamente, o sea, tiene que hasta que el Banco Central no recupere todas las reservas perdidas, que son las reservas empezaron a perderse fuertemente en 2011. Había 45.000 millones, yo participé en el gobierno con La Baña, dejamos una herencia, ya vemos de más de 40.000 millones de dólares en el Banco Central, netas, que eran propiedad del Banco Central, que no le debía a nadie. Eso empezó a perderse fuertemente entonces, y se recuperando en algún momento con Macri, con deuda, después se volvió a perder, después se perdió durante el gobierno de Alberto Fernández también, la sequía hizo lo suyo, el déficit fiscal, etcétera, un montón de historias, pero el gobierno actual no pudo revertir. Claro. Hemos llegado a un récord de 16.000 millones de dólares de reservas negativas. Porque el Fondo Monetario no permite que se contabilicen las reservas que le dio a la Argentina como reservas propias. Entonces, son prestadas y para no ser usadas. El fondo dice, no la podés usar para intervenir cambiariamente. En realidad no la puedes usar para nada, más que para mostrarlas en una vidriera. Entonces, estamos en una situación complicada. Bien. Gabriel, sí. Para cambiarte un poco del tema del esquema cambiario y las reservas, ¿cómo evaluás el 2026, sobre todo porque el 2025 ya está, el tema de la actividad económica? Lo que vemos es que hay bastante heterogeneidad, sectores que están creciendo, bueno, vinculados a la minería, el agro, entre otros, que les está yendo muy mal. ¿Crees que eso se va a replicar el 2026? Sí, no te estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos, Flor, si querías repetir. Bueno, mira, yo creo que el 2026 pinta relativamente tranquilo, pero pinta bastante estable. O sea, lo que está bien y lo que está mal está mal. No pareciera que vaya a haber grandes cambios. La industria
pasa por un mal momento en general, la construcción también, otros sectores tampoco repuntan, algunas economías regionales siguen estando mal, y otros sectores más o menos también, como la minería, el petróleo, etcétera. Pero esa economía tiende a estar así. No pareciera que vaya a haber grandes cambios durante 2026. Puede ser un año tranquilo, macroeconómicamente tranquilo, y recién se puede poner turbulento para la época electoral, es lo que yo vislumbro. Pero no ninguna mejora apreciable, digamos así. Claro, bien. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía, te agradecemos mucho esta charla, esta conversación con Argenzuela. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo y buen año. Cada tarde, Argentina se pone la 10. Desde las 13. te acompañamos con